entender, y miren, me alegré tanto de que el Señor me haya mostrado esto mientras la iglesia y la congregación entera está en ayuno. Porque no sabíamos que estábamos siendo preparados. No nos habíamos dado cuenta. Estábamos buscando la voluntad de Dios, sí. Estamos buscando que Dios nos hable, que Dios nos guíe, sí. Pero esto para mí, miren, me hizo como, me destronó en la cabeza y yo me emociono con la palabra. Ojalá que usted se emocione conmigo, amén. Mire, si alguien está dormido, ya sabe, ¿verdad? Échele una ayudadita. Reenforce a su hermano. Fortalézcalo por ahí, a un ladito. Porque hoy vamos a entender algo. Mire, como le decía, en sí, la palabra ayuno significa abstinencia, abstenerse de, dejar de, apartarse de. Como usted lo quiera entender, el término en sí le está diciendo lo mismo. Es dejar de. Y empiezo a encontrar en la palabra ciertos momentos donde el Señor hace algo sorprendente, algo sobrenatural, pero hubo una preparación antes. Y da la casualidad, ¿verdad? Si se puede decir así, como Dios es el Dios de las casualidades para algunos, ¿verdad? Para otros sabemos que Él tiene nuestro destino, que Él tiene nuestro futuro, que Él ya tiene predestinado hacia dónde vamos, qué vamos a hacer y quiénes somos en Él. Amén. Y empiezo a ver que casualmente antes que Dios haga algo sobrenatural, hay una preparación casi siempre relacionada con ayuno. Para aquellos que digan que no se practica, ¿verdad? El mismo Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ir a la cruz. No porque necesitaba, si Él mismo era Dios. ¿Usted piensa que el Señor necesitaba fortalecerse? Si era Dios. Pero nos enseñó que el ayuno nos prepara para hacer algo que pensamos que no podemos. Porque tiene que llevarnos preparados para hacer algo que no podemos realmente en nuestras fuerzas. Le voy a decir el ayuno más grande que hay en la palabra. Cuando el Señor libera a los israelitas de Egipto. Por si no se había dado cuenta, en Éxodo está, ese es el ayuno más grande que hay en la Biblia, fíjese. Porque dice, y para que los que me están viendo así como, ¿qué está hablando la pastora, verdad? No es porque tenga hambre, no tenga pena. Le voy a hablar con la palabra. En Éxodo 12. Dice la palabra esto. Mire, antes no veía con los lentes, ahora no miro sin ellos. Voy a decir exactamente dónde. En el verso 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Que mire, ahorita yo dije se va media iglesia y de verdad media iglesia se fue. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Empieza la casualidad, ¿verdad? Y dice:
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Es de noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel. Pero dice aquí, y le voy a decir, más adelante dice que esa noche el Señor estuvo vigilante de ellos. A Dios no se le sale el tiempo de las manos. Si Él es un Dios eterno, Él está aquí hoy, mañana, estuvo ayer, estuvo antes de nosotros y está después. Entonces yo dije, bueno, ellos y todos, la mayoría me imagino que sabemos que antes de que pudieran salir, aquí dice que los egipcios los echaron, porque se cansaron de estar peleando con Dios, porque no los querían dejar salir al principio. No sé si alguien sabe la historia. Ahí por ahí mi asistente me va a decir. No los dejaba salir. El faraón no quería soltarlos y de repente se llega a cansar tanto que dice que los echan sin ningún aviso previo. Pero dice que con ellos se fue mucho ganado, se fue mucha gente, muchas ovejas. Ellos no se fueron pobres. Ellos no se fueron con las manos vacías o con la cara cabizbaja. Ellos se fueron con las riquezas que Dios les había permitido. Y eso es lo que no habíamos visto, o yo no lo había visto. Si usted ya lo había visto, hágase como que no, ¿verdad? Y se emociona conmigo hoy. Pero dice aquí que entonces empiezan a salir ellos. Ellos iban para donde fluía, ¿qué? ¿Cuánto tiempo iban a estar? En el camino, ¿cuánto tiempo iban a caminar? Ya ven, ya hay más asistentes aquí. No eran 40 años. Pero ¿sabe qué? Viene el Señor y los saca. Y llevaban vacas, llevaban ovejas, pero les da el mandato y les dice, no pueden comer eso. Por eso le digo, ese fue el ayuno más grande. Porque teniendo los recursos, el Señor les dice, no, van a comer lo que yo les dé. Y les empieza a dar maná. Mire, yo decía, ay, las hermanas, ¿verdad? Renegando y ni cocinaban. Imagínense, ni cocinaban y ay, el pan. Se cansaron de algo que no les costaba. Eso fue lo que pasó. No tenían frío, ni se preocupaban de la luz con la calefacción porque estaba la columna de fuego de Dios. El aire acondicionado, no tengan pena, ahí va la nube de Dios. Y nosotros, ay, pastora, es que una mi hamburguesa ahorita. Mire, ahí hubieran hecho tacos todas las ovejas que llevaban. Si fuéramos como nosotros. Pero ellos no sabían, no entendían que Dios los estaba preparando, no en lo físico. ¿Sabe por qué? Porque yo me ponía a pensar, aquellos que hacen ejercicio como yo, somos bien musculosos y se ríen. Ay, hermano, no me apoyen tanto. La gente que hace ejercicio es fuerte. Los músculos se ve que van al gimnasio, que vamos al gimnasio. Entonces yo me ponía a pensar, ¿ellos no iban débiles? Mire, venían así del gym, ¿verdad? Todos los ladrillos que hacían, ¿verdad? Y de repente empiezan a comer pan. Yo me imagino que se pusieron como bulking, ¿verdad?
Pero viene el Señor y los aparta, porque los llevaba a una tierra donde fluía leche y miel, donde ellos no habían estado. Una tierra que era totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero tenía que tener ese tiempo de preparación. Por eso el Señor, teniendo los recursos, ellos los limita y les dice no. El problema aquí fue que empezaron a renegar. Empiezan a decir, ay, los ajos y las cebollas. ¿Cómo sabrá? Pero ellos lloraban por eso. Lloraban por regresar a una esclavitud. Si los tuviera enfrente, ¿verdad? Por eso nací en esta época. Pero querían regresar ellos a ser esclavos y a comer ajo y miel. Ajo y cebollas, perdón. Cuando me están diciendo, vas a ir y no me está costando nada. No tengo que esclavizarme. Voy en un camino de libertad, pero no quiero. Y yo dije, ay. Me empecé a emocionar y después hasta tristeza me dio. Porque muchos de nosotros a veces somos así. Muchos de nosotros a veces el Señor nos está guiando a algo. Ay, no, yo no quiero eso, Señor. Mejor le voy a echar una ayudadita a Dios porque como que no ha visto que mi familia es así. O le voy a ayudar a Dios porque Él no vio lo que a mí me pasó cuando yo era niña, cuando yo era joven. Cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Mi papá tal vez ni estuvo. Entonces yo le voy a ayudar a Dios porque como que no se ha dado cuenta de mi situación. Y empezamos a llorar por ser esclavos de nuevo. Empezamos a renegar porque no queremos ir a esa tierra de leche y miel. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con los israelitas? Empezaron a hacer esto, miren. Caminaban ciegamente. Habían perdido el destino. Habían perdido la visión de hacia dónde iban y lo único que se acostumbraron a hacer era caminar. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que hacían en Egipto. Caminar en círculos. Y no se dieron cuenta que empezaron a hacer lo mismo en el Señor de lo que estaban acostumbrados a hacer antes. Y caminaban en círculos, dice la palabra. Entonces yo dije, santo Dios, el ayuno nos ayuda a salir de la mentalidad antigua, a salir de hacer lo que yo estaba acostumbrada a hacer para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero si empiezo a renegar, o más bien dicho, cuando empezamos a renegar, estamos volviéndonos como los israelitas que hacen esto. Hacían esto. Eso era todo lo que ellos sabían hacer. Y se les presenta a Dios, los quiere liberar y ¿qué hacen? Vuelven a repetir lo mismo. ¿Cuántos muchas veces hemos estado en el Señor haciendo lo mismo de esclavos que hacíamos antes? Y sabe que la leche, la tierra que tiene leche y miel no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos. O decidimos ir de verdad para ahí, o decidimos quedarnos aquí en círculos un poquito más. Porque al final Dios todavía me sigue dando maná. No me falta. Luego empiezo a ver otro. Elías. ¿Cuántos han escuchado de Elías? Levánteme su mano. No muchos. ¿No muchos han escuchado del profeta Elías? Levánteme su mano si ha escuchado del profeta Elías. Wow, no muchos. Elías era un profeta del Antiguo Testamento.
Ya se los presenté. Yo bromeo mucho. Eso no he dado el verso. Ya me están cuadrando aquí la hermana. A Elías, un profeta muy reconocido en el Antiguo Testamento, profeta mayor del Antiguo Testamento. Pero sabe que hubo un momento donde Elías tuvo que abstenerse. El gran profeta, Dios lo mandó a que se metiera a una cueva. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que le dice, vas a comer lo que yo te mandé. Y yo dije, bueno, si cuando él oraba caía fuego, yo digo que él le debe haber echado un rayito a una vaca y le hacía unos sus steaks ahí, ¿verdad? Mínimo. Pero viene Dios y le dice, no, te vas a ir a esta cueva porque él lo tenía que preparar. ¿Sabe para qué lo tenía que preparar? Para que cuando orara cayera fuego. Pero Elías no hubiera podido si no va a esa cueva, y Dios ahí indirectamente le hace un ayuno a él. Porque él comía lo que los siervos habían sido ordenados. ¿Por quién? ¿Quién le había ordenado a los cuervos? Dios no escatima con ningún recurso. Alguien que tal vez hasta se burla de Dios va a ser quien Dios use para bendecirnos. Si tú lo crees así. Mira, yo me acuerdo que una vez escuché una historia que decía que había una señora que estaba pasando el momento de las vacas flacas, donde no había. Y ella dice que estaba orando un día y el vecino pasa por la ventana y escucha. Y ella le está orando a Dios y le está diciendo, no tengo para comer, pero yo creo en ti, Dios. Entonces viene el vecino, que era inconverso, y le dice a los demás, esta dice que cree en Dios y no tiene para comer. Ella me ha dicho que soy hijo del diablo, yo le voy a llevar algo. Como en son de burla, le dice, aquí tienes, porque Dios no te puede proveer. Muy sabia la mujer, ¿sabe qué le dijo? Dios te puso en el corazón que me proveyeras. Yo te pregunto hoy, ¿quién quedó burlado? Y te pregunto hoy, ¿qué necesidad traemos? No me contestes. ¿Qué recursos traemos hoy? Lo que más me alegró de esto es que yo decía, Padre, ay Dios mío, si Elías hubiera sabido que después de estar metido en esa cueva, comiendo solo lo que los cuervos le llevaban, él yo creo que hasta más tiempo se hubiera querido quedar ahí. Porque hubiera pensado, entre más tiempo, más gloria. Por eso le decía, cuando empezamos a entender esto, vamos a empezar a decir, pastor, ayunemos más. ¿Sabe que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches? Porque fue a la cruz. Pero no era que estaba preparándose para ir a la cruz. Él se estaba preparando para su resurrección. Entonces, cuando empiezo a ver esto, le dije, Dios bendito.
Da la casualidad como que al Señor le gustan los ayunos antes de que venga un tiempo glorioso. Entonces dije, qué bueno que vamos a entregar el ayuno el domingo, ¿verdad? Viene el tiempo glorioso para los que lo creemos. Viene el tiempo glorioso cuando el Señor Jesús, mira, estaba en lo más débil. Llega el enemigo y lo va a tentar 3 veces. Cuerpo, alma y espíritu, lo hemos explicado. Pero cuando él lo tienta, viene el Señor y le dice, escrito está, que solo a tu Dios servirás. Él no le dijo, escrito está que Dios me va a proveer. El Señor le dice, escrito está que solo a tu Dios servirás. Porque de Él viene la recompensa. Y ahora le voy a invitar a que vayamos a Mateo. Es la última palabra que le voy a dar. Hoy. Padre, guarda mi vida. Vámonos a Mateo 4. Bueno, y ahí habla, ¿verdad? Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vino a él el tentador, me estoy salteando unos versículos por el tiempo. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire dónde lo va a tentar primero, ¿verdad? En el cuerpecito. Y yo a veces decía, ya mis tripas no suenan porque ya les dio vaído, ¿verdad? Ya se habían desmayado las pobres. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie de piedra. Mi asistente. Pero está en el asunto. O sea que también lo viene a atacar con la misma palabra de Dios. Mire eso es tremendo. Él le viene a decir algo como que yo dije, no, de veras no es sabio, ¿verdad? Porque Dios, Jesús era la misma palabra viva. ¿Y a qué le viene con un versículo? Pero lo viene a tratar de debilitar. Eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Que cuando a veces nosotros sentimos que viene el momento más difícil, es porque estamos más cerca de ver la gloria de Dios. Y entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muchos de nosotros, cuando nos llegan a tentar, ahí es que damos. Ahí es que nos tropezamos. Porque no estamos fortalecidos. Porque nos hemos acostumbrado, como los israelitas que empezaron a llorar por los ajos, teniendo pan fresco.
todos los días. Dice que el calzado no se les desgastaba. Mire, las hermanas ni tenían que lidiar con tacones, ni que sunscreen, nada. Ellas con la nube ahí llevaban. Pero en ese momento que sentimos más no poder, es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos valientemente. Ivana hoy dijo, el reino de los cielos es para los violentos, no para que violente al hermano que está a la par, ¿verdad? No le va a decir paz, paz en el nombre de Jesús. No, para que usted se levante valientemente y usted diga, esta bendición es para mi casa, esta bendición es para los míos, esta sanidad es para mi casa y toda mi familia en el nombre de Jesús. No para que si el doctor me dice se va a morir, amén. Ay, hermano, le vieron un cáncer, amén, hasta lo reciben, ¿verdad? Y con brazos abiertos, hasta abrazan al doctor, gracias doctor, ¿verdad? Cuando nos deberíamos de levantar y decir, voy a hacer un ayuno porque Dios va a hacer un milagro. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos hemos acomodado tanto a un evangelio de domingo tras domingo. Y yo de verdad, créame que siento el llamado de Dios de que nosotros como hijos, la iglesia de Él, se tiene que despertar porque estamos dormidos. Y luego empiezo a ver cuando Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. Dice que ellos se espantaron. Yo dije, pero si estos habían visto cuando les puso lodo y se volvieron ojos. Ellos habían visto que levantaba a los inválidos. ¿Cómo se iban a espantar? Pero entonces empiezo a leer y eso está en Lucas. Antes de que me cuadren aquí. En Lucas, vámonos a Lucas 4. No, perdón. Ya me confundí. Está en Mateo 14. En Mateo 14 está hablando cuando el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos y camina sobre las aguas. Y dice en el verso 25, vámonos al 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Esto es después de que habían visto el milagro de los 5,000 que él alimentó. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte aparte. ¿Se da cuenta cuando le dije que el ayuno es apartarnos? Viene Jesús y se aparta de sus discípulos porque se estaba preparando para caminar sobre las aguas. Y dice, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea que cuando vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales, puede que nos turbemos si no estamos preparados. Diciendo, un fantasma. Creían más en un fantasma que en Dios. Mire eso. Ellos creían más que venía un fantasma antes que viniera Dios.
y acababan de ver tanto milagro, pero lo ven y dicen un fantasma, porque turbados no vemos, turbados no entendemos lo que estamos viendo. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, mires, este sí era valiente, y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios tiene planes de bendición para nosotros? ¿Cuántos de nosotros ya alcanzamos la bendición que nos dijo Dios que nos iba a dar? No todos. Yo todavía tengo peticiones. Yo le digo: Señor, si me voy hoy, yo sé que me voy contigo, pero quisiera que me dieran más tiempo, porque no he visto cosas que Él me ha prometido y sé que las voy a ver. Y dice: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire lo que pasa aquí. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ella estaba caminando en las aguas. ¿Por qué empezó a ver el viento? Nosotros ya vamos caminando en él. ¿Por qué vemos atrás? ¿Por qué vemos al que me ofendió? ¿Por qué vemos la injusticia? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué mi trabajo son así? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Nos volvemos como Pedro. Y cuando ya vamos, ¡fum!, nos hundimos. Entonces ahí, Señor, ay Señor, me caía mal mi jefe, pero quiero un trabajo. Diría el Señor: ¿y entonces? Me dijiste que ya no aguantabas al jefe. Y te quitan el trabajo. Ay no, Señor, yo quiero mi trabajo, pero ahí está el jefe. A veces vemos tanto la circunstancia que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de dónde Él ya nos sacó. Y se nos olvida y nos volvemos como esos israelitas a caminar en círculo, porque eso es lo que se me acomoda a mí. Esta tarde la palabra no es un rema de ay, súper buscado, que no lo entiende y que las estrellas. No. La palabra te está diciendo, nos está diciendo, si ya estamos caminando en agua, ¿por qué vas a ver los vientos? Si ya salimos de Egipto, ¿por qué lloramos por los ajos y las cebollas? Si ya nos hizo libres, ¿por qué queremos regresar a ser esclavos? Si ya vamos hacia un futuro mejor, ¿por qué lloramos por lo de atrás? Mire, yo le dije a alguien un día, yo trabajo en recursos humanos y la gente conmigo solo a quejarse llega. Nadie llega a saludar a recursos humanos, todo el mundo es porque tiene problemas. Y mire, la señora se quejaba y se quejaba, pero mi otro trabajo, pero mi otro trabajo, en mi otro trabajo. Y yo le dije: ¿por qué no te vas a tu otro trabajo? Pregunto, le dije. Entonces yo diría: ¿por qué los israelitas no se regresaron? Porque sabían que no iba a ser fácil. En un momento de nuestra vida, le voy a decir algo, la mayoría de nosotros no vino al Señor porque éramos unos angelitos y ay, le vamos a ir a ayudar al Señor a la iglesia, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos tal vez en el peor
momento de nuestra vida. Cuando no veíamos una salida más. Cuando nadie más creía en nosotros. Porque tal vez habíamos quemado recursos, habíamos traicionado gente que nos apoyó, gente que nos amó. O porque nos traicionaron tal vez. O porque nos sentíamos tan poca cosa que dijimos, bueno, ya ni los amigos, voy a ir a ver qué en la iglesia cómo va. Muchos de nosotros llegamos en el peor estado a la iglesia. De verdad, en el momento que pensamos que no había una salida. Tal vez con un matrimonio ya quebrado, con una familia destruida, o tal vez ya ni con familia. ¿Qué sé yo? Pero la mayoría de nosotros no llegamos a la iglesia porque nos brillaba aquí en la aureola, ¿verdad? Porque traíamos tanta presencia de Dios que no podíamos estar en ningún otro lado más que en la iglesia. Si usted vino en esa situación, esta palabra no es para usted. Pero si tú como yo viniste al Señor porque necesitabas algo que no encontrabas en ningún otro lugar que buscamos, porque habían vacíos en nosotros que no podíamos llenar, porque habían tristezas que no podíamos soltar, porque habían ofensas que nos habían herido tanto que no podíamos sanar. Esta palabra es para nosotros. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo bendigo a todos los que nos sintonizaron ahora en línea o en cualquier medio. Que el Padre los bendiga y que la bendición de Dios llegue y traspase las pantallas. Y que los bendiga donde quiera que ustedes estén y que sane cualquier herida, que sane toda enfermedad en el nombre de Jesús y que su misericordia los alcance.